Hola, buenos días o buenas tardes. Antes de comenzar, les daremos un momento a los participantes para que se instalen confortablemente. Bien, comencemos. En nombre de Clarius les damos la bienvenida a todos. Me llamo Jerónimo Maruenda, soy responsable comercial o Territory Manager para una parte de Clarius Europa. Estamos muy contentos de verlos a todos para nuestro primer webinar en vivo en español con nuestra especialista invitada, la doctora Karina Ravera. El título es Mapeo vascular facial guiado por ultrasonido. Aprender los conceptos básicos de la anatomía facial para evitar complicaciones isquémicas. Esta es la primera de 3 sesiones y es parte de nuestra serie Inyecciones faciales de la A a la Z. La seguridad es lo primero, mejor prevenir que tratar las complicaciones. El conocimiento en tiempo real de la anatomía vascular y la correcta aplicación de la ecografía son claves. El mapeo ayudará a evitar las inyecciones intravasculares de relleno dérmico, zona de peligro. Observar el cambio de capa inesperado y la variación de las anatomías vasculares antes del procedimiento. Aumentar la confianza y la satisfacción del paciente. ¿Qué necesitas en un escáner para estética facial? Primero, un escáner de matriz lineal de 2 a 5 de profundidad, de alta frecuencia, de alta resolución, de 15 a 20 MHz. Una excelente sensibilidad Doppler color y power o modo energía para visualizar la microvascularización. Una extrema facilidad de uso y herramienta tecnológica inteligentes para obtener información esencial. Eso lo llamamos la inteligencia artificial hoy en día. Desinfección sencilla. Hoy nos acompaña la doctora Karina Ravera, radióloga, médico estético y especialista en diagnóstico por imagen, que nos aportará más de 20 años de experiencia. Es directora médica de Ultraskinus y de Dermica Academy para Latinoamérica. Hola, Karina. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes para todos. Muchas gracias por la invitación y bueno, voy a hablar de un tema muy interesante. ¿Se escucha? Quiero poder pasar los slides yo misma, ¿puede ser? Bueno, voy a hablar de este tema tan importante sobre el mapeo vascular para realizar las inyecciones ecoguiadas. El hilo conductor de la charla de hoy va a ser por qué es importante la visualización y localización de las diferentes estructuras vasculares maxilofaciales, qué es el mapeo vascular, en qué consiste y por qué lo necesitamos. Y vamos a ver algunas inyecciones ecoguiadas para evitar accidentes vasculares en el surco nasogeniano, en los labios, pómulos y fosa temporal. Bueno, como todos sabemos, la irrigación de la cara está dada por 2 importantes estructuras arteriales, que son la arteria carótida interna y la arteria carótida externa, a través de la arteria facial, arteria temporal superficial, arteria maxilar, arterias supraorbitarias, supratrocleares y dorsales nasales. Y como todos sabemos, por supuesto, a nivel de la frente y de la región periorbitaria y la porción superior de la nariz, la arteria carótida interna tiene importantes comunicaciones con la arteria carótida externa y da el efecto de antifaz. Esta es una zona de altísimo riesgo de inyecciones intravasculares y de lesión de la arteria central de la retina y también de stroke. Entonces, además, debemos saber que entre ambos sistemas carotidios hay diferentes anastomosis. Uno de estos lugares era la región periorbitaria y de la frente, pero existen otros lugares donde hay anastomosis, que son entre 1 y 5, dependiendo de cada paciente. Puede haber de 1 a 5 conexiones entre ambos sistemas carotidios y en diferentes planos. Estas conexiones intercarotidias pueden estar a nivel de los planos superficial y profundo, como vemos aquí, o en alguno de los dos.
Aquí vemos una imagen de ecografía Doppler en donde podemos ver la arteria carótida interna, la externa y vasos yugulares, y además en esta arteriografía por tomografía computada podemos ver estas conexiones intercarotídeas. Por eso debemos evitar los accidentes vasculares. Entonces, debemos saber en qué consisten estos accidentes vasculares. Los accidentes vasculares pueden ser de diferentes tipos. Pueden ser, por ejemplo, debido a la inyección intravascular adentro de la luz de una arteria o de una vena, como vemos ahí donde dice el número 1. Podemos tener una obstrucción compresiva de la estructura vascular, ya sea arterial o venosa. Quiere decir que el depósito de ácido hialurónico u otro relleno tisular se localiza próximo al vaso y lo comprime externamente, o puede haber un efecto de espasmo vascular, que me dejo una parte de esta charla para hablar de esto a lo último. Entonces, las inyecciones pueden causar lesiones vasculares, ya sea una lesión intravascular o una compresión extrínseca, además de poder producir un espasmo por un efecto inflamatorio. Entonces, estos accidentes vasculares pueden dar diferentes cuadros clínicos, ¿sí? Podemos tener isquemias vasculares, isquemias tisulares de diferentes grados, podemos tener ceguera y también podemos tener stroke, lesión del sistema nervioso central, así como de nervios periféricos. Entonces, aquí es otro punto que tenemos que tener en cuenta. Dependiendo a qué altura, a qué profundidad se lesiona una estructura vascular, se obstruye el flujo sanguíneo, vamos a tener diferentes grados de manifestación clínica. Cuanto más profundo es el vaso que se obstruye, más grave va a ser el episodio del paciente, ¿sí? Entonces, vamos a comenzar a ver qué es el mapeo vascular. El mapeo vascular es tratar de conocer a través de la ecografía Doppler la trayectoria de un vaso y a qué profundidad se localiza. Y como todos sabemos, Clarius tiene este localizador de vasos en donde automáticamente, como vemos ahí, a través de la inteligencia artificial, nos va a decir en el monitor del ecógrafo a qué profundidad localizó ese vaso. Esto es de fundamental importancia, no solamente para ubicarnos a los médicos a qué profundidad vamos a localizar el relleno dérmico, sino también a qué profundidad vamos a estar inyectando y haciendo nuestro depósito. Entonces, esto es de fundamental importancia porque la anatomía es única en cada paciente. Como podemos ver en la imagen de la izquierda, cada paciente va a tener una anatomía que lo va a identificar, que va a ser diferente, y además, cada paciente es diferente del lado derecho y del lado izquierdo del rostro, ¿sí? Como en todos los órganos de la economía. Entonces, la técnica ideal es realizar el mapeo vascular con la ecografía Doppler antes de realizar la inyección de fillers, y además lo que deberíamos hacer es un procedimiento ecoguiado. Eso sería lo ideal. Entonces vamos a empezar ahora con el surco nasogeniano. Como todos sabemos, la arteria angular, la arteria facial angular, tiene diferentes patrones anatómicos y puede terminar de diferentes maneras desde el labio inferior hasta la frente. ¿Sí? Acá vemos la anatomía del surco nasogeniano, en donde podemos ver la piel, ¿sí? La grasa subcutánea, el esmás, y aquí podemos ver en esta imagen cómo la arteria facial se localiza inmediatamente por debajo de la piel. Aquí en la imagen inferior, está de aquí abajo, podemos ver que la arteria facial, la arteria angular, está a nivel del esmás. Esta es una imagen anatómica realizada en el Craniofacial Institute de Miami por la doctora Oyole, que nos ha brindado bastante material para la charla de hoy. En esta revisión literaria podemos ver diferentes estudios realizados con cadáveres, anatomía en cadáveres, y diferentes estudios radiológicos, en donde diferentes autores comunican o están publicando, digámosle así, diferentes patrones de la arteria facial y de la arteria angular.
es altamente variable, ¿sí? Hay diferentes tipos, diferentes clasificaciones, y la realidad es que cuando nosotros nos encontramos con nuestro paciente, no sabemos qué patrón va a traer. Este otro estudio también habla de la posición de la arteria angular o facial en el surco nasogeniano, ¿sí? A medida que envejecemos, la arteria angular se va localizando cada vez más superficial y cada vez se localiza más medial, ¿sí? Entonces este es un detalle a tener en cuenta. En este paciente, esta es una disección anatómica que hizo la doctora Oyole en la Universidad de Miami, en el Craniofacial Institute, en donde este paciente tenía totalmente diferente, donde iba la arteria estaba la vena y viceversa, ¿sí? Entonces no sabemos, de nuevo, no sabemos qué estructura va a traer, qué anatomía va a traer nuestro paciente, y por lo tanto es de fundamental importancia realizar este mapeo vascular. En esta imagen ecográfica estamos viendo la arteria facial ubicada solamente a estos pocos milímetros, como tienen acá el localizador, ¿sí? A unos 2,7 milímetros de la piel, ¿sí? En cambio aquí, en esta imagen, podemos ver que está un poco más profunda. A diferentes alturas del surco nasogeniano, la arteria tiene diferentes localizaciones. En estas otras imágenes ecográficas podemos ver las diferentes profundidades en donde encontramos a la arteria facial angular, ¿sí? Y ya van a ver el próximo caso que les voy a mostrar, que es este, que ahora lo vamos a ver más grande. En este paciente, que no es tan infrecuente, vemos dos arterias angulares a nivel del surco nasogeniano. Una de las arterias está ubicada más profunda y esta está ubicada más superficial. Por lo tanto, siempre hay que tener bastante cuidado. Esto está descrito hasta en un 5% de los casos, dependiendo de las publicaciones de diferentes autores, ¿sí? Acá vamos a ver el mapeo de la arteria angular a nivel del surco nasogeniano. Aquí podemos ver que la arteria se encuentra muy próxima a la piel, ¿sí? A diferentes alturas del surco nasogeniano, la arteria puede tener diferentes profundidades. A este nivel podemos ver que la arteria está a 2,2 milímetros de la piel, ¿sí? Por lo tanto, es de fundamental importancia, sea la técnica que utilicemos, ya sea con aguja o con cánula. Desde ya digo que la técnica de la cánula es la que yo prefiero para evitar accidentes vasculares, pero además me parece de fundamental importancia poder hacer el mapeo vascular. Y ahí podemos ver cómo la cánula, con esta imagen tan ecorefringente, tan hiperecogénica, se localiza por debajo de la piel, y ahí estoy evitando lesionar a la arteria. Por lo tanto, puedo depositar el ácido hialurónico de manera segura. Y se puede ir mapeando y monitorizando en forma permanente en donde estoy dejando el relleno. En este caso, podemos ver un accidente vascular que recibió la doctora en Miami, en el Instituto Craniofacial Institute, en donde tenemos un comité de seguridad de paciente y del cual formo parte también. Y aquí la doctora nos hizo este video en donde podemos ver cómo la arteria facial está inmediatamente por debajo de la grasa subcutánea, ¿sí? Está en una localización extremadamente superficial. Esto es muy frecuente, ¿sí? Bueno, estos son casos de pacientes que he recibido yo aquí en Buenos Aires, en donde había obstrucción de la arteria facial. Y de este paciente voy a hablar más tarde de nuevo, porque tiene una particularidad muy especial. Pero aquí la arteria facial se obstruyó desde el comienzo del surco nasogeniano. Esta otra paciente ocurrió lo mismo. Aquí podemos ver la obstrucción del vaso, en donde el flujo, la señal Doppler se corta, no la vemos porque había un depósito de ácido hialurónico obstruyendo la circulación.
Ahora bien, vamos a pasar a otra área que es muy pedida por los pacientes, es muy solicitada, es la técnica de labios, el relleno de labios. Es un área también de mucho riesgo porque están las arterias labiales que pueden tener diferentes localizaciones. Recordemos que las arterias labiales muy frecuentemente pueden tener anastomosis en un 55%, pero otras veces no tienen anastomosis, y en donde no hay anastomosis y hay una obstrucción arterial, puede haber un compromiso isquémico, ¿sí? Recordemos además que los pacientes que tienen labio leporino carecen de estas ramas anastomóticas y son aún más vulnerables a la isquemia. Otra cosa que tenemos que recordar es que las arterias labiales no solamente irrigan a los labios, sino que también irrigan a los músculos periorales y parte de la nariz, ¿sí? En este estudio anatómico podemos ver cómo la arteria labial inferior puede tener diferentes orígenes. Por lo tanto, nosotros, hasta que no le hacemos el mapeo vascular, no sabemos qué origen va a tener o dónde se va a localizar las arterias de nuestro paciente, ¿sí? Recordemos que en un 90% de los casos las arterias labiales pueden llegar a ser unilaterales y muchas veces cuando las arterias labiales son unilaterales, el flujo sanguíneo proviene de la arteria contralateral y en un 1,7% de los casos proviene de la arteria infraorbitaria, ¿sí? En este estudio anatómico está explicado perfectamente cuáles son las diferentes posiciones en cuanto al plano tisular de los labios pueden tener las arterias labiales superiores e inferiores. Y aquí yo les traje este gráfico en donde la arteria labial puede tener una localización submucosa húmeda, submucosa seca, intraorbicularis oris o a nivel subcutáneo. Y la quinta localización que puede tener, la quinta clasificación que puede tener esta arteria es una localización serpiginosa y cambiar milímetro a milímetro el plano muscular. Por lo tanto, es de fundamental importancia también poder mapear las arterias labiales antes de realizar un relleno en esta zona. Aquí podemos ver la arteria labial cómo cambia de plano y cambia, digamos, desde la localización submuscular, atraviesa el músculo orbicularis oris, que es esta estructura hipoecogénica que vemos aquí, y se localiza a nivel más superficial, ¿sí? Entonces, cuando nos encontramos con estas particularidades del paciente, debemos marcar la zona en donde la arteria se hace más superficial y tiene más posibilidad de ser obstruida. En estos dos casos podemos ver dos pacientes diferentes en donde uno tiene una predominancia de circulación arterial a nivel de la submucosa seca, y aquí, por ejemplo, podemos ver una localización predominantemente por debajo del orbicularis oris, pero también podemos ver ahí un ramo, aquí podemos ver un ramo que se hace más superficial. Esto es de fundamental importancia y si no contamos con el Doppler no lo podemos saber. Estos son dos casos de accidentes vasculares en la paciente de la izquierda. Esta es la misma paciente, tuvo una isquemia a nivel de la mucosa y unos días después la paciente evidenció dolor y isquemia también de esta zona de la lengua, ¿sí? Porque hay múltiples anastomosis que no las conocemos. Por lo tanto, es como regla fundamental evitar lesionar las estructuras vasculares. En el caso de esta paciente hubo una obstrucción de la arteria labial superior, ¿sí? Entonces, aquí vamos a ver una técnica de mapeo vascular y tratar de localizar las arterias en forma ecoguiada. Acá podemos ver, esto es piel, esto es mucosa seca, esto es mucosa húmeda, y aquí podemos ver al músculo orbicularis oris con su pars medialis y su pars periferalis.
Y acá es de fundamental importancia poder medir la profundidad, el espesor de los tejidos y en dónde se localiza la arteria específicamente para tratar de no lesionarla. Vamos a avanzar un poquito más el video. Las arterias labiales tienen una variabilidad anatómica muy importante y muchas veces uno ve grandes variaciones, entre un lado y otro, ¿sí? Aquí podemos ver flujo arterial a nivel submucosa seca. Y ahí en este caso podemos ver un vaso arterial importante que está por debajo del orbicularis oris. ¿Sí? Este es un corte longitudinal ecográfico en donde vemos el músculo orbicularis oris y podemos ver la más importante estructura arterial ubicada por debajo del músculo, y esto se localiza en el labio inferior de la paciente, ¿sí? Como podemos ver en el video. Por lo tanto, a la hora de realizar, por ejemplo, la famosa técnica de labios rusos o la técnica que sea para rellenar los labios, es de fundamental importancia poder saber a qué profundidad y en qué plano tisular se encuentran las estructuras arteriales, ¿sí? Esto lleva solamente unos minutos y nosotros podemos hacer entonces un tratamiento seguro y eficaz. La seguridad está primero. La ecografía Doppler a nosotros nos ayuda a poder realizar tratamientos seguros. La eficacia es muy importante y la seguridad también. Es fundamental que el paciente no tenga un evento isquémico. Porque además, a nivel de los labios, también se han publicado casos de ceguera por embolización de las arterias labiales en forma inadvertida. Entonces aquí podemos ver cómo podemos realizar un tratamiento seguro y rápido en unos simples minutos antes de inyectar. Una zona de máxima importancia anatómica es la fosa temporal, es una zona de muy alto riesgo. ¿Por qué? Porque tenemos diferentes vasos temporales, superficiales, medios y profundos, ubicados anatómicamente en una zona de muy poco espesor, o sea, tenemos muy pocos milímetros entre la piel y el hueso. Por lo tanto, podemos tener isquemias, alopecias, necrosis tisulares, ceguera, y también podemos tener riesgo de stroke. En la última publicación que se hizo en el año 2022 sobre pacientes con eventos isquémicos y ceguera, en la gran mayoría se describieron signos de afectación del sistema nervioso central, ¿sí? Por lo tanto, es de fundamental importancia poder realizar el mapeo vascular, ¿sí? Empecemos con la anatomía. Tenemos la piel, la grasa subcutánea, la fascia superficial, grasa, fascia temporal, la capa más superficial, grasa profunda. Acá podemos ver la fascia temporal profunda, la capa más profunda, el músculo temporal, y esto es el hueso. Como vemos, tenemos muchas capas tisulares ubicados en una zona de muy poco espesor de tejidos. Por lo tanto, vamos a empezar entonces con la arteria temporal superficial, con la rama frontal. Sabemos que esta arteria tiene dos ramas, la temporal superficial, la rama frontal y la rama parietal, y como podemos ver aquí, el localizador de vasos nos está diciendo que la arteria, la rama frontal, está a unos 4,5 milímetros de profundidad nada más. Y en este caso, la arteria mide solamente 1,3 milímetros.
Recordemos que esta arteria se comunica con la arteria oftálmica a través de la arteria supratroclear y supraorbitaria. Además, debemos saber que la bifurcación, la altura de bifurcación de la arteria temporal superficial varía mucho entre individuos y entre diferentes etnias, y que además esta arteria, la rama frontal de la arteria temporal, puede estar localizada a nivel del pelo, por delante del nacimiento del pelo o por debajo de la línea del nacimiento del pelo. Aquí podemos ver también una disección anatómica de la doctora Ollole del Craniofacial Institute, en donde nos está mostrando esta anastomosis de la arteria temporal superficial, la rama frontal, con la arteria supraorbitaria y también con la arteria supratroclear. ¿Sí? Por eso aquí tenemos riesgo de realizar un evento de ceguera en el paciente. Este es un caso de una complicación que he recibido desde Australia, una consulta en donde el médico inyectó a nivel superficial, obstruyó externamente la rama frontal y se produjo esta isquemia tisular en el paciente, ¿sí? Bueno, ahora pasemos a la arteria temporal profunda. Sabemos que puede tener, una rama anterior y otra rama posterior. Muchas veces los pacientes tienen 3 arterias temporales o a veces una. En esta paciente solamente localicé la rama anterior. Es un vaso arterial que está pegado al periósteo, muy unido al periósteo, y a pesar de que uno cree que está muy profundo, miremos aquí, está solamente 8 milímetros, 8,8 milímetros del plano cutáneo, ¿sí? Entonces, esta arteria es de máximo cuidado a la hora de hacer una inyección supraperióstica. En estos 2 casos de tomografía computada podemos ver en este paciente una sola arteria temporal profunda y aquí podemos ver la rama anterior y la rama posterior, ¿sí? Pero no siempre es así, no sabemos nunca qué variante anatómica va a traer nuestro paciente. Entonces, en los casos de inyecciones de la fosa temporal podemos realizar la técnica subcutánea en donde podemos tener la compresión de la vena centinela o podemos lesionar a la arteria temporal superficial rama frontal con el riesgo de ceguera. En el caso de la técnica interfacial, en donde colocamos el relleno entre la fascia superficial y la lámina superficial de la fascia profunda temporal, podemos tener riesgo de compresión de la vena temporal media, y en la técnica supraperióstica podemos lesionar a los vasos temporales, a las arterias temporales profundas, ya sea la rama anterior y o la posterior, y podemos causar ceguera, además de lesionar al músculo temporal. En este caso podemos ver en la técnica interfacial como vemos aquí la vena temporal media, ¿sí? Es una estructura muy fácilmente compresible y, como todos sabemos, cuando colocamos rellenos en esa zona es factible de que podamos comprimirla. Y el paciente generalmente se queja de mucho dolor, exacerbado por actividad física y calor. Aquí podemos ver cómo la cánula puede ser perfectamente visualizada, en donde no hay ninguna estructura vascular en nuestro camino que podamos perjudicar. Y en estas imágenes de aquí podemos ver cómo el relleno quedó perfectamente localizado en el plano correcto, ¿sí? En este caso podemos ver la técnica supraperióstica, en donde aquí podemos ver el plano óseo, como aquí. Este es un corte transversal y este es un corte longitudinal. Aquí vemos el depósito de ácido hialurónico que está localizado a solamente 7 milímetros del plano cutáneo. Por más que sea profundo, entre comillas, tenemos muy poco espesor de tejidos y tenemos que pensar que podemos lesionar estructuras vasculares, ¿sí? Acá vemos el ácido hialurónico que fue inyectado a nivel supraperióstico a unos 1 o 2 milímetros
del periósteo, pero que se encuentra a nivel del músculo y a pocos milímetros del plano cutáneo, ¿sí? Aquí podemos ver las comunicaciones entre ambos sistemas carotídeos, interno y externo, en donde podemos ver cómo la arteria temporal profunda se comunica con la órbita a través de ramos lacrimales y cómo la arteria temporal superficial se comunica con la arteria oftálmica a través de la arteria supraorbitaria y a veces también supratroclear. Entonces, aquí vamos a ver una inyección ecoguiada de la fosa temporal. Previamente se realizó el mapeo de la rama frontal de la arteria temporal, en donde pudimos ver que la arteria, el vaso arterial, se ubicaba a nivel del nacimiento del pelo. Lo que vamos a ver ahora es una inyección a nivel subcutáneo del ácido hialurónico, ¿sí? Entonces, ahí estoy midiendo a cuántos milímetros estoy con la cánula, que es esta estructura que vemos aquí, a cuántos milímetros estoy del plano cutáneo, y estaba solamente a unos 1,8 milímetros del plano cutáneo. Y aquí podemos ver cómo la cánula va ingresando a nivel de los tejidos y voy dejando el depósito por retroinyección de ácido hialurónico a unos 3,4 milímetros de la piel y no hay estructuras vasculares en el camino que pueda llegar a lesionar, ¿sí? Esto es demasiado importante a la hora de evitar problemas y complicaciones. Fíjense cómo el ácido hialurónico está localizado solamente a 2,9 milímetros del plano cutáneo, ¿sí? Y aquí podemos ver el depósito de ácido hialurónico colocado en un plano superficial y sin alterar ninguna estructura vascular. Los pómulos también son estructuras donde hay vasos que podemos llegar a lesionar, son la arteria transversa facial, en donde tenemos en los pómulos, como les decía, tenemos tres estructuras arteriales muy importantes, que son la arteria angular, la arteria transversa facial y la arteria infraorbitaria, ¿sí? Vamos a ver ahora ciertas particularidades de la zona. La arteria transversa facial también es muy variable, muchas veces se ubica a nivel supraperióstico, a nivel cigomático, pero muchas veces tiene trayectos oblicuos, ¿sí? No hay medidas externas o parámetros externos que nos aseguren en dónde se va a localizar un vaso, ¿sí? Y aquí podemos ver, fíjense en la imagen ecográfica de la izquierda, a qué pocos milímetros se encuentra la estructura arterial de la piel. Aquí podemos ver la arteria infraorbitaria también, localizada a muy pocos milímetros del plano cutáneo, y es muy importante poder localizar este vaso y poder marcarlo externamente con un lápiz dermográfico. Yo cuando veo imágenes de tomografía computada, veo muchas veces localizaciones bastante disímiles entre un lado y el otro del paciente de los forámenes infraorbitarios. Por lo tanto, tampoco sirven la medida externamente de la línea media pupilar. Yo creo que va a ser una regla que se va a instaurar en muy poco tiempo, de que todas las inyecciones se van a realizar en forma ecoguiada. Y aquí podemos ver cómo estos vasos arteriales tienen diferentes comunicaciones, podemos ver que la arteria infraorbitaria tiene comunicaciones y anastomosis con la arteria angular, con la arteria transversa facial, etc. Las conexiones interarteriales son extremadamente frecuentes. Y esto nos explica por qué muchas veces nosotros tenemos una lesión vascular
con patrones totalmente que no podemos entenderlo desde la anatomía básica que nosotros aprendimos en la facultad. Por lo tanto, como conclusión puedo decir que la visualización de los vasos en tiempo real es extremadamente importante. ¿Por qué? Porque los vasos son extremadamente variables en cuanto a la trayectoria, al patrón de distribución, a las ramas que va a emitir cada vaso, a la profundidad que se encuentra en diferentes puntos con respecto a la piel, y tenemos que recordar que estas diferentes anastomosis intercarotídeas también son de 1 a 5, no sabemos cuántas anastomosis tiene el paciente y en qué plano la anastomosis se encuentra. Y además que la anatomía del lado derecho y del lado izquierdo del paciente es muy frecuentemente diferente. Por lo tanto, a la hora de realizar intervenciones ecoguiadas, primero tiene que estar la seguridad del paciente para evitar accidentes vasculares y iatrogénicos como la isquemia tisular, la ceguera y el stroke. Además, si tuviéramos el accidente vascular, lo podemos tratar en tiempo y forma y podemos inyectar, por ejemplo, hialuronidasa ecoguiada. Recordemos que dije hoy al principio de la charla que podemos tener eventos vasculares generados por espasmo. Muchas veces cuando tenemos una reperfusión del vaso después de hacer inyección de hialuronidasa, tenemos un fenómeno de isquemia por reperfusión, y esto se debe a que hay un espasmo vascular muy importante, y si no tenemos el ecógrafo no sabemos si es que tenemos que seguir inyectando hialuronidasa para seguir disolviendo la obstrucción o si se debe a un fenómeno inflamatorio como la isquemia por reperfusión. Y los invito a todos a que lean este artículo que es free y que es muy interesante, en donde explica perfectamente este fenómeno de vasoespasmo y que si no tenemos el ecógrafo no podemos saber. Con todo gusto les contesto todas las preguntas que deseen, y saben que damos cursos en Miami y acá en Buenos Aires, en todo el mundo, con los hermosos ecógrafos Clarius, por supuesto. Muchas gracias, doctora Ravera. Increíble presentación la suya. Quiero agradecer muy amistosamente a la doctora Karina por su disponibilidad y su gran interés. Quiero presentarles en este momento a la señora Esther Donway, que es nuestra directora de ventas clínicas, experta en ultrasonido. Va a realizar una demostración en vivo y en directo utilizando nuestro ecógrafo de mano L20 HD3. Con ustedes, Esther, por favor. Please, Esther, it's for you. Thank you. Hello, everyone. Thank you for joining us today for this. Dr. Rivera did an excellent job of describing to us how to map the arteries in the face. And next, I'm going to be going over to a model to show you the resolution on the Linear 20 from Clarius, as well as how easy it is to find the arteries in the face. So let me go ahead and switch over to our model. So I'm going to select what I'm scanning. With the Clarius, you have the different areas in the face. You want to select what you're scanning for the best image quality. So I'm going to select infraorbital and go ahead and place my scanner in that area. So you can see how the resolution, the epidermis, the dermal layer, and then the filler is anechoic. I have that in my on the screen right now. I'm going to go ahead and turn on the color Doppler. And I have something called auto vessel depth turned on. That's in the right upper hand corner, and that will automatically tell me the depth of the vessel. This will make it much easier for you when you're scanning to quickly see how deep that vessel is, and you'll be able to gauge if you want to
inject in that area or a little bit off to the side laterally. And that's called auto vessel depth. See if I can get that to come in here. There we go. I can go back a few frames. And you can see that that vessel is 2.8 millimeters. Now I'm going to go ahead and switch to the mental artery in the chin. Again, I'm going to select chin and jaw. So that I get the best color Doppler information. All right. So I'm going to turn on the color Doppler again. And bring in the mental artery. There we go. Perfect. Look how easy that was. You can see the bone is the bright white. And this will quickly tell you where you can more accurately place your filler. You can use less filler. And they'll get much better results and a safer result. I can also go to the facial artery. I think I have Karina, one. si quieres hacer algún comentario sobre lo que se está haciendo para nuestra audiencia en español. Perdón, sí. Es fundamental realizar el mapeo vascular. A mí me decías, ¿no, Jerónimo? Sí. Que es fundamental realizar el mapeo vascular porque las variantes son muy comunes. Muchas veces encontramos grandes diferencias entre un paciente y otro y entre un lado y el otro, y de esta manera podemos evitarnos grandes dolores de cabeza, ¿sí? Muy bien. Yo particularmente en la práctica, los médicos que no me conocen no lo saben, pero yo hoy en día no hago más ningún procedimiento sino ese ecoguiado. Ya vamos a ver los próximos webinars, qué temas interesantes y qué fundamental es la ecografía. La ecografía es la primera herramienta que uno tiene que tener para evitar problemas iatrogénicos. Tengo una pregunta de un asistente. La pregunta es si la ecografía es actualmente de moda o persistirá. Es decir, ¿es un efecto de moda o crees tú que dentro de la medicina estética será una herramienta Sí, casi obligatoria? La ecografía, yo creo que en un futuro muy cercano va a ser una herramienta fundamental que no va a faltar en los consultorios ya sea de cirugía plástica, de dermatología, de medicina estética. No es una herramienta de moda, va a ser una necesidad, Esto lo digo como médica radióloga y como médica especialista también en medicina estética. Es una herramienta fundamental para evitar problemas y para resolver problemas. Cuando tenemos el problema, para resolverlo. Muy bien. Como dije hoy, cuando muchas veces yo recibo pacientes que tuvieron obstrucciones arteriales y después que uno coloca la hialuronidasa, la obstrucción arterial puede seguir. ¿Por qué? Porque puede haber este fenómeno de espasmo y muchas veces los médicos siguen inyectando y yo recibo al paciente, por ejemplo, muy complicado, y si no tuviera el ecógrafo no puedo ayudar. Es así. Bueno, muchísimas gracias, Karina. Tenemos algunas preguntas que intentaremos contestar un poquito más tarde. Thank you, Esther, for your live demo. Gracias, Esther, por su demo en vivo y en directo desde las oficinas de Clarius. Gracias, doctora Karina Ravera, por compartir con nosotros sus mejores prácticas expertas y seguras para rellenos faciales, y gracias también a Esther por el fabuloso escaneo en vivo. Siempre es sensacional ver el nuevo Clarius L20 HD3 de tercera generación en acción. Justo antes de abrir la sesión de preguntas con nuestro orador invitado, aquí hay una encuesta rápida para ustedes.
Nos encantaría ayudarles a todos a continuar su viaje llevando la guía de ultrasonidos a su práctica estética. Así que complete esta encuesta si desea obtener información adicional. Antes de comenzar nuestras preguntas y respuestas en vivo, tenemos una pregunta para usted. Haga clic en tantas opciones como corresponda. Los precios y la disponibilidad varían según la región, así que no dude en solicitar una cotización o un presupuesto de precios. Puede optar por hablar con uno de nuestros expertos sobre las ventajas del ultrasonido inalámbrico. Si desea analizar las funciones del escáner, seleccione una opción. También puede reservar una demostración virtual individual con nuestros expertos para ver el nuevo Clarius HD3 en acción. Y podemos enviarle más videotutoriales. Continúe y seleccione tantas opciones como desee. Mientras completa la encuesta, me gustaría tomarme un minuto para presentarle el Clarius L20 HD3, el único escáner de mano inalámbrico de ultrasonido de ultra alta frecuencia del mundo de 20 MHz. Ahora es un 30% más pequeño y ligero con una batería integrada. Nuestro nuevo paquete de estética avanzada incluye funciones impulsadas por inteligencia artificial para automatizar flujos de trabajo, como el nuevo Vessel Def que Esther nos demostró hoy. Desde los años 80, el ultrasonido ha sido un estándar de oro reconocido entre los cirujanos plásticos, pero los sistemas eran costosos y complejos. Hoy, el ultrasonido Clarius ha cambiado el juego en estética facial. La miniaturización y la innovación con unidades portátiles significan que las imágenes de alta definición ahora son fáciles y asequibles, con una calidad de imagen que compite con los sistemas tradicionales a una fracción del costo, lo que representa un ahorro más de 80%. El Clarius L20 HD3 es el único ecógrafo de mano con frecuencia ultra alta de 20 MHz para imágenes superficiales excepcionales de 4 centímetros para la estética facial. Es la opción principal para médicos estéticos, cirujanos, plásticos, dermatólogos, enfermeras practicantes y dentistas. Con esta imagen de alta definición de la piel, los músculos, los vasos y la fascia, la mejor de su clase, ganará confianza en la colocación de la aguja, caracterizará fácilmente los rellenos, evaluará y tratará las complicaciones con mejor o mayor precisión, mejorando la seguridad del paciente con resultados de tratamiento uniformes. El secreto radica en la tecnología con cada escáner, con 8 formadores de haz, 192 elementos e inteligencia artificial, que juntos brindan la calidad de imagen nítida que solo se encuentra en los sistemas tradicionales. La inteligencia artificial reemplaza botones y botones complejos, lo que hace que la imagen por ultrasonido sea rápida y fáciles de usar. Clarius también es inalámbrico, lo que libera espacio sin huella. Es totalmente sumergible y mucho más rápido de limpiar y desinfectar también. Solo Clarius ofrece escáneres inalámbricos de mano con un ecosistema que incluye una aplicación gratuita para sus dispositivos iOS o Android, con actualizaciones gratuitas. Disponibles con nuestra nueva membresía, Clarius Cloud está disponible para capturar y administrar fácilmente exámenes ilimitados desde cualquier lugar. Su membresía incluye videos de Clarius Classroom o clases en la aplicación con expertos, y Clarius Live ofrece telemedicina con un solo clic si desea compartir el escaneo en vivo con un colega para obtener una segunda opinión. También incluido
con su membresía el nuevo paquete de estética avanzada que ofrece más flexibilidad para los usuarios que necesitan personalizaciones adicionales para varios exámenes y procedimientos en el campo de la estética facial, aumento de senos, BBL, imágenes de folículos pilosos y más. Para los médicos que prefieren una compra única en lugar de una membresía, el paquete de estética avanzada está disponible como una compra adicional. Ahora tardaremos 3 segundos en cerrar la encuesta. Gracias por su participación. Nos pondremos en contacto con ustedes en la próxima semana. Quiero agradecer un montón a Karina y a Esther por su colaboración y su experiencia repartida entre nosotros, distribuida con mucho cariño. Muchas gracias. Yo creo que hasta aquí hemos llegado. Esperamos contar con ustedes en los próximos episodios, porque este es el primero de una larga serie de webinar en español. Les mandaremos a todos ustedes, participantes, les mandaremos preguntas, PDFs, información, video, directamente a sus mails. Muchas gracias por haber estado con nosotros, por su paciencia y hasta muy pronto. Muchas gracias. Hasta pronto.